del inconsciente, no nos estamos refiriendo a que eso está desligado de la cultura. Freud, en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, habla de que la psicología individual se gesta en el colectivo, entonces la psicología social es psicología individual. En los ámbitos académicos se separa psicología social, psicología clínica, por una cuestión didáctica, a mi modo de entender, inadecuada, porque nos hace tener personas que creen que lo que pasa en el consultorio pasa al interno del cerebro del paciente o del inconsciente del paciente y no tiene que ver con la vida social, política, académica. Sí, Entonces, en ese ujú. sentido, lo individual y lo colectivo es exactamente lo mismo. Claro, está Entonces, totalmente relacionado. Un- sí. Uno, uno lleva a la otra, uno lleva a lo otro y bueno, el individuo también es capaz de modificar su entorno. Y bueno, y ahí me gustaría también preguntarle, no sé si esté familiarizado con estos personajes que ya se están volviendo famosos en internet, como por ejemplo Jordan Peterson, que argumenta que lo primero que hay que hacer para lo ideal que hay que hacer para cambiar el mundo es primero, bueno, él menciona ordenar tu cuarto, simbolizando que primero debes de tener tu individualidad en orden para poder cambiar el mundo. Pero también veo como hay un problema porque ¿qué tal si el mundo que está en caos es el que está generando que tu individualidad sea caótica y por eso no puedes ordenarlo? Que supongo que queda perfectamente con lo que acaba de decir, que va conectado, van de la mano y no puedes separarlos y empezar solamente con uno. Personajes Ujú, como Peterson, ujú. que inclusive se presta mucho al juego de una serie de memes que había hace un tiempo en relación a todos, bueno, los que conozcan, es un psicólogo muy reconocido, tengo entendido que su último trabajo fue en la Universidad de Toronto y que actualmente se sabe que está pasando por una desintoxicación, una adicción a las sustancias. Se presta para los memes de decir, yo solo puedo funcionar si arreglo mi cuarto. Y poner la otra imagen, arreglar el cuarto, montón de psicofármacos, Mm, montón de sustancias. Entonces, por supuesto, hay un nivel de bastante ingenuidad y de bastante... El coaching está plagado de eso, mucho de la psicología positiva está plagado de eso, mucho del cientificismo en la psicología está plagado de eso, es decir, cambia tú, cambia el otro, cambian todos. Por supuesto, ese discurso puede ser muy interesante, puede ser hasta necesario en términos políticos, mas sin embargo no deja de ser ingenuo porque le deja al sujeto solo la responsabilidad de cosas estructurales. Cosas estructurales son los planes de estudio de una universidad. Cosas estructurales son las políticas públicas que organizan un país. claro. Entonces, esas cosas, el marco de derecho, el cómo se gestiona el marco de derecho, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona una institución, una universidad, esos son los marcos que generan al sujeto en esa condición. Entonces, eh, yo puedo pensar que tiene que ver con los méritos propios, pero yo estoy en un marco. Y si ese marco no se modifica, el gran movimiento social será, empieza por tu cuarto. Podríamos decir, bueno, muy bien, vamos a tomarle la palabra al señor Peterson y vamos a empezar por el cuarto. Y después de terminar el cuarto, paso a mi casa y paso a la cuadra y paso a la colonia. Y en algún momento yo me topo con el regidor, me topo con el alcalde, me topo con el gobernador, me topo con el presidente. Entonces, es una posición hasta cierto punto obsesiva, individualista y no guarda la relación con el colectivo. Las facultades de psicología regularmente del norte del país van a considerar que la psicología es un asunto de la emocionalidad o del cerebro o del pensamiento, mientras que
si cruzamos a Estados Unidos, o si cruzamos a Canadá, o si bajamos al sur del país, o vamos a Latinoamérica, la psicología es un asunto del colectivo. Si un psicólogo en nuestra ciudad de Monterrey se pone a estudiar filosofía del derecho, se pone a estudiar derecho, se pone a estudiar psiquiatría, medicina, etcétera, dirán, pero qué curioso, pero si no eres psicólogo, por eso el caso de Monterrey es bien interesante, porque las facultades de psicología tienden a internalizar sus procesos. Mi hipótesis al respecto es que la verdad es algo que sigue siendo difícil de procesar en nuestra ciudad, en nuestras instituciones. Es más fácil tener abordajes ingenuos que promueven la sensibilidad de las personas, que no se meten nada con las instituciones, no se meten nada con las condiciones laborales, no se meten nada en las condiciones sociales, que ahí se teje la subjetividad. Porque Sí, la subjetividad es un tejido familiar que viene de un contexto social. Entonces, si usted se fija en alguna facultad de psicología, se empieza a hablar así y rápidamente las personas, sobre todo en Monterrey, es izquierda, como si una mujer en cualquier universidad privada o pública de nuestra localidad empieza a hablar de sus derechos, dirán, ah, es feminista. Y se fija, entonces, en este asunto de volver hacia el interno del consultorio y de la mente y del cerebro, un proceso que también es social. sí, Entonces, a mí me interesa mucho pensar los malestares, por ejemplo, el déficit de atención, la depresión, el aumento de los suicidios, el aumento de las violaciones en adolescentes, que quedan sin procesamiento, no solo psicológico, sino judicial. Es decir, todos estos malestares de la cultura, ¿qué tiene que ver la subjetividad y los marcos y los sistemas educativos y las formas de relación en las familias? Porque si eso no se ve, solo lo individualizamos y decimos, eso es asunto de que no arreglaste sí. arregla tu cuarto, échale ganas, ponte a estudiar, ponte las pilas, pon toda la carne en el asador, vamos Sí. raza, sí se puede. Entonces ese Mentalidad tipo de de cosas, tiburón, de si no te despiertas a claro, las 3 de la mañana a trabajar, no, no va a cambiar el mundo. pero arregla tu cuarto Sí. antes. Y sí, digo, aunque sí tenga, digo, por algo es famoso, porque obviamente va a tener un poco de verdad que sí existe la responsabilidad, pero no es solo de una cara, ¿no? Todo es interconectado. Y sí, sí veo cómo estos temas pueden, bueno, son tan famosos porque, como usted dijo, están atacando como ciertas ideologías y emociones que Están, las personas ya tienen. Y yo no diría atacando, diría más bien, están revelando verdades. sí, sí, están, O sea, por ejemplo, en muchas empresas donde los sujetos están estresados por las condiciones laborales, en lugar de ligar el estrés y el burnout, una condición laboral, mindfulness, ejercicios de yoga laboral. Pues sí, compadre, pero tu situación de estrés tiene que ver con tu líder, tiene que ver con tu equipo, tiene que ver con el directivo, con el CEO. No es un asunto intrapsíquico. claro. La sociedad regiomontana le piace más, le gusta más el asunto intracraneal, el asunto de la reflexión, de poder hacer una cuestión de concentración. Sí, que es la aliviación de tus síntomas, ¿Sí? o sea, individuales sin realmente arreglar el problema que los generó. Peterson aquí sería un éxito. Aquí lo traerían en todas las plataformas porque diría eso que tiene que ver con el sujeto y no con la estructura. Claro, Y la estructura, por ejemplo, es como cuando recibimos un paciente adolescente o un niño y en lugar de pensar en la estructura familiar y en la forma de crianza, se piensa en el niño. de Y que, no en, ujú, claro, porque ahí no estamos hablando ya de empresas o de jefes, pero estamos hablando de unos padres de familia que no quieren ver la dinámica familiar. O si vamos a una empresa, la bronca serán de los trabajadores y si nos vamos al campo deportivo, la bronca es de los deportistas, nunca es de la estructura.
Sí. Entonces, la idea sería cómo incluir la estructura, cómo incluir los participantes para operar en ese malestar. Y ahí está interesante porque, digamos, en un caso donde llega un paciente que está teniendo X, tiene problemas de depresión. Llega por eso y sí, en la terapia se dan cuenta que fue gracias a que sus padres que tenían sus traumas generaron otra vez los mismos traumas que ellos tenían y se lo dieron al hijo. Pero ¿cómo entonces el hijo puede escapar, liberarse del problema de sus padres si los padres no están teniendo atención psicológica, ningún tipo de ayuda sobre los traumas que siguen haciéndole a su hijo? Ahí cómo usted manejaría la situación, donde un niño está en constante sufrimiento, donde los padres no quieren ayuda propia. Cuando yo digo que la estructura participa de los malestares del sujeto, no estoy diciendo que entonces uno diga, el problema no soy yo, el problema es mi jefe, no, el problema no soy yo, son mis papás, el problema no soy yo, son mis maestros, sino es la posibilidad de ver la interacción y cómo surge un tipo de cultura, de subjetividad, de psique. Si una persona es efecto de un ambiente agresivo, violento, transgresor, y tiene una serie de síntomas efecto de esa situación, el primer elemento no es necesariamente decir, hasta que no salgan tus papás de ese trauma, tú no vas a salir. No, sino poderle mostrar al otro que puede tener una independencia, puede siempre ser responsable de lo que hace con en eso que le hicieron. Es decir, que si en el pasado yo fui víctima o fui recibiendo una serie de enseñanzas, de tratos, en algún punto yo puedo salir avante haciendo un movimiento genuino, singular, es decir, diferenciándome de esa familia, de sus padres, inclusive sin entrar vaya, a veces hay rupturas y esa ruptura es necesaria, pero a veces el sujeto simplemente tiene una distancia, subjetivamente hablando, aunque pueda estar viviendo en las mismas cuatro paredes. Eh, lo que sí convendría es que ubicar, y esto es muy interesante en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no hace a la persona que se exculpe de lo que está viviendo. Yo puedo haber sido víctima de un crimen y yo no soy culpable del crimen que padecí porque fui una víctima, Ujú. pero yo soy responsable de qué hago con esa vivencia que yo tuve. Lo que comentábamos en la charla que compartimos hace una semana o dos. Claro. El trauma es sorpresivo, yo no me puedo preparar, es un parteaguas, pero yo podré tener la responsabilidad de hacer algo con la herida, de responder de formas inéditas. ¿Sí? Entonces, hacia eso es a lo que apunta el psicoanálisis, que el sujeto tome en sus manos su existencia y pueda operar en diferentes situaciones, independientemente de cómo esté la estructura institucional, social, política. Sí, y al mismo tiempo, sí veo cómo se puede confundir esta, sí, la diferencia entre ser el causante, el que tuvo la culpa, y la responsabilidad, que hay personas que lo ven como uno mismo y si a alguien le dices, es que tú tienes la responsabilidad, piensan que fue su culpa total y que todas las acciones que está a su alrededor va a ser su culpa y su responsabilidad. Y es muy importante diferenciarlos Sí. porque es, como mencionaste, es completamente diferente.